Sí, siempre intentamos ser puntuales, pero siempre se nos van unos minutos, más minutos. Bien. Bueno, pues agradeceros otra vez vuestra presencia. Estamos intentando también, como todos los días, solucionar lo de siempre, ¿no? Y en una nueva ubicación. Estos son los locales parroquiales. Clemencia Aznar. Gracias a esta persona que dio digamos, una aportación a la parroquia importante, pues tenemos nosotros y podemos disfrutar de este local. Lo hemos arreglado para que todos vosotros, para que todo el mundo también esté lo más a gusto posible. Y entonces, en vez de hacerlo en la capilla, pues lo mejor es hacer la formación pues en un local, ¿no? ¿Verdad? Es la cuarta charla o comunicación sobre Pablo en este curso. Es un curso realmente, no son varias comunicaciones, pero como veréis, estamos desarrollando un curso sobre la figura de Pablo. Hemos aprendido ya muchísimas cosas y gracias al profesor Ricardo Lázaro estamos desarrollando este curso que vosotros podéis disfrutar, tanto como yo, y también otra gente que lo sigue desde internet. Básicamente nos hemos acercado a las fuentes de Pablo, esas fuentes bíblicas y no bíblicas, extrabíblicas, para hablar sobre la figura y vida de Pablo. Nos hemos acercado a su conversión y al mundo cultural en el cual vivía Pablo. Más o menos eso es lo que hemos hecho. Como veis, lo potente de Pablo siempre ha sido esa conversión que marca un antes y un después en la figura de San Pablo. También ahora nos preguntamos nosotros sobre otras cosas. Hoy en esta cuarta charla ya, cuarto coloquio, vamos a decir coloquio nocturno sobre Pablo. Esa idea magnífica del profesor Ricardo Lázaro de las confesiones de un apóstol a la iglesia que se reúne en los Santos Juanes de Valencia. Pues bien, reunida la iglesia a los Santos Juanes, hoy Pablo nos va a intentar responder sobre estas preguntas. Pablo, si algo destaca en tu vida, es la ansia, por estar siempre en camino, tratando de comunicar esa nueva verdad que habías encontrado, una verdad que te derribó por tierra y te levantó hacia la luz. ¿Qué puedes decirnos de tus viajes? Empezamos el camino, empezamos a viajar. ¿Eran viajes misioneros? ¿En qué consistía nuestra misión? Perdón, su misión. ¿Cuándo y por qué decidías detenerte en algún lugar? Y mañana recordad que es la conversión de San Pablo. ¿O es hoy? 25 de enero. No, 25 mañana. Pues por eso mismo, recordadlo bien, estamos en el momento adecuado. El Espíritu siempre nos llama al momento adecuado, nos reunimos en el momento adecuado y ese momento adecuado nos dejamos impregnar por la palabra de Cristo y como también podemos desde esta figura lanzar o testimoniar a Cristo en medio de nuestra iglesia. Sin más, por favor, Ricardo, que si no me enrollo muchísimo y ya me enrollo mucho. Muy bien, pues buenas noches a todos, todas. Gracias a Gonzalo, a todos vosotros que estáis aquí presentes y a los que, como decía don Gonzalo, nos siguen ya por las redes, que son muchos, cada vez más. Y bueno, pues hoy para empezar quería darle la palabra a Pablo con un breve texto de la segunda carta a los Corintios. Dice:
he recibido 5 veces los 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido lapidado. 3 veces he naufragado. Y pasé una noche y un día en alta mar. Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y con sed, a menudo sin comer, con frío, sin ropa. Y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, he querido comenzar con estas palabras de Pablo, en cierto modo, para quitarnos un poco la idea idílica y romántica que tenemos un poco en la cabeza de este verano, de cuando hicimos esta ruta paulina, que es verdad, tras las huellas de Pablo, pero que puede habernos dejado esta impresión de algo, bueno, qué guay, también lo hizo Pablo pero he querido decir esta especie de diario que escribe precisamente a raíz de sus viajes, ¿no? Desde luego no fueron viajes, muchos de ellos idílicos, ya habéis oído. Lapidaciones, naufragios, desnudez, frío, un día entero en alta mar. Bueno, de modo que he querido comenzar por ahí. Y en cualquier caso, como hemos hecho siempre, antes de comenzar nuestro coloquio de hoy, que va a girar todo él en torno a los viajes, las palabras que ya ha recordado al principio don Gonzalo y que tenéis ahí proyectadas, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de tus viajes? Imaginándonos este coloquio ficticio en el que fuéramos capaces de sentar aquí en una de estas sillas a Pablo y sonsacarle toda esta información que nos gustaría, ¿no? ¿Cómo podríamos reconstruir lo que sucedió? Y se trataba de viajes misioneros, viajes de placer, ya hemos visto que no. ¿En qué consistía? Si eran viajes misioneros, ¿en qué consistía esta misión? Y luego, cuando decidía detenerse en algún lugar, ¿por qué decidía hacerlo? ¿Qué le movía a detenerse en esta ciudad y no en otra, ¿no? ¿O por qué emprendía el camino hacia ciudades, pues que tal vez alguno no pensaría jamás en pensar la posibilidad siquiera de una comunidad creyente en ella, como por ejemplo la ciudad de Corinto, que tenía unos intereses bien distintos del Evangelio, bien distintos, ¿no? Y sin embargo, a Pablo de Tarso fue una de las ciudades que más le ocupó y le preocupó, ¿no? Y en donde más tiempo estuvo, en la que más esfuerzos gastó en las cartas, de hecho, ¿me pasa algo? No. Para que no te seques. Ah, bueno, tengo aquí agua. Me he traído agua, gracias. Entonces, bueno, pues recordando un poco nuestro coloquio anterior, ¿no? Vimos sobre todo el camino que emprendió hacia Damasco, y este viaje, pues de algún modo es el origen de todos los viajes, ¿no? Sin él probablemente nunca hubiera emprendido el resto de los viajes, ¿no? Recordamos además su formación a los pies de Gamaliel, este rabino importantísimo, ¿no? Y cómo Pablo de Tarso siguió todo el itinerario, toda la trayectoria de los estudios rabínicos, como cualquier joven judío interesado en llegar a ser experto en la ley, interpretarla y enseñarla a los demás, ¿no? Estos estudios que llamamos rabínicos. Martin Engel vimos que señalaba cómo conocer al judío Saulo era un presupuesto para conocer al apóstol Pablo, ¿no? No podemos arrancarle de sus raíces, ¿no? Ocurriría lo mismo con Jesús. Si a Jesús de Nazaret le arrancamos de las raíces judías,
en donde vivió, en donde creció, en donde se educó, en donde predicó, no entenderíamos muchas de las cosas que dijo, ¿no? Y por eso es tan importante, y cada vez más, y este ha sido uno de los grandes hallazgos que la investigación sobre la historia de Jesús ha hecho durante los últimos 75 años, desde el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Se sumó durante aquellos años, a partir de 1980, a esa investigación que había comenzado muchísimo tiempo antes, en 1757, con el hallazgo de unos manuscritos en Wolfenbüttel, y a partir de aquel hallazgo surgió toda una investigación en torno a cómo reconstruir la imagen histórica de Jesús, evidentemente partiendo de la base de los evangelios, pero de muchos otros datos, ¿no? Y en 1980 se suma a esta investigación prácticamente toda la investigación judía, y fue algo absolutamente extraordinario, porque, claro, hacer una mirada a los evangelios, leer los evangelios con ojos judíos, no con ojos cristianos, hizo que la teología cristiana cayera en la cuenta de muchas cosas. No voy a decir que habían pasado desapercibidas, pero sí que bueno, pues no se les había dado tal vez la importancia que merecía, ¿no? Y ocurre lo mismo con la vida de Pablo. Conocer al fariseo Saulo de Tarso es un presupuesto imprescindible para conocer a este llamado apóstol de los gentiles. Y por eso esa frase que he citado de Martin Hengel, ¿no? Conocer al judío Saulo es un presupuesto para la comprensión del Pablo cristiano. Vimos cómo en él confluían tres mundos: el mundo del judaísmo, que fue su hogar religioso; el mundo del helenismo, que fue su mundo cultural, en el que creció, en el que se educó, en el que era experto no solo en el manejo de la lengua griega, sino también en el manejo de los principales géneros literarios y sobre todo en el arte de hablar en público, inventado precisamente por ellos, por los griegos, ¿no? El arte de la retórica, que después la literatura latina, la oratoria, trató de añadirle determinados pasos a ese proceso importante. De modo que el judaísmo fue su hogar y su mundo religioso, el helenismo fue su mundo cultural, y el Imperio Romano fue su mundo social y civil y ciudadano y jurídico. Y vimos cómo pues en él confluyen esos tres mundos. Judío es Saulo, Saulo es además griego, y Saulo, Paulus, es también un ciudadano romano. Bueno, estuvimos hablando de la posible fecha de su conversión, vinculada al martirio de Esteban en el año 36 y a la deposición, a la destitución de Poncio Pilato como gobernador romano. Estuvimos viendo además que tanto en sus cartas San Pablo como San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y por triplicado, describían aquella experiencia en el capítulo 9, en el 22 y en el 26, textos que leímos y que van a estar todo el tiempo presente porque bueno, pues las consecuencias de aquella experiencia camino de Damasco las vamos a ver prácticamente en todos los coloquios, y desde luego sacaremos unas consecuencias importantes al final. Simplemente resaltar un hecho importante. Lo que le sucedió, la experiencia que tuvo camino de Damasco, era algo impensable. Es decir, no se trataba de un proceso de madurez al que uno llega. No, es que aquella persona era lo más contraria al mundo al que se va a unir, ¿no? Había salido a por ellos precisamente porque estaba convencido de que aquella doctrina, la del profeta de Galilea, podía hacer tambalearse y peligrar los fundamentos del judaísmo. Y el hecho de que sus seguidores y sus seguidoras proclamaran Mesías a alguien que había muerto con el tipo de muerte con la que había muerto, es decir, ejecutado, es decir, una pena capital, era una pena de muerte, no murió, es obvio, ¿no? Pero a veces hay que decirlo y recordarlo para entenderlo, ¿no? No murió de viejo Jesús,
no murió de enfermedad, a Jesús lo mataron. Y le quitaron la vida por lo que había dicho, por lo que había hecho, y por aquellos por quienes luchó y a quienes se acercó, y a quienes acercó a Dios, ¿no? De modo que es muy importante tener presente todas esas cuestiones. Bien, y dejándonos ya de el recuerdo de nuestra sesión anterior, nos vamos a centrar ya en el tema de hoy, que es el tema de los viajes, y quería recordar ese texto que he leído, ¿vale? Y que tenéis ahí proyectado, no lo voy a repetir, pero sí recordar todas estas cosas que dice, ¿no? Los 40 latigazos menos 1, 39 latigazos. El Talmud decía que 40 era un castigo insoportable, ¿no? Entonces decían 40 menos 1. Era el castigo que se les daba a los que iban a ser ejecutados. Un castigo atroz, un castigo terrible, un castigo que Suetonio, un historiador, Tácito, otro historiador, decía pocos condenados a muerte eran capaces de resistir aquel castigo, ¿no? Porque los últimos latigazos, yo no sé si habéis visto esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, los últimos latigazos no se daban con un látigo, se daban con un flagellum, que era un látigo romano que terminaba, eran cintas de cuero que terminaban con bolas de acero con clavos, que desgarraban todo lo que, por ejemplo, en 1980 en el barrio de Talpiot, en Jerusalén, cerquita de la Universidad Hebrea, de las facultades de letras de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ese es el barrio de Talpiot. Allí se encontró un crucificado al que los arqueólogos llaman el crucificado Yehocanán, un crucificado del siglo I. Bueno, son los restos de un crucificado del siglo I, la tibia, el peroné, los huesos del pie, clavados, atravesados por un clavo y unidos a un madero, y la tibia y el peroné están atravesadas por la marca de un flagellum. Tienen el bolazo de acero que ha traspasado la carne y ha llegado al hueso y ha hecho esta herida, ¿no? Imaginad cuando el latigazo era en la cabeza. De modo que Tácito y Suetonio decía que esos 39 latigazos muy pocos los resistían, ¿no? Porque el final era atroz. Cuando el tribuno, el oficial romano, el centurión de centuriones, ¿no? Cuando el tribuno cambiaba al flagellum, aquellos latigazos eran mortales muchas veces. 5 veces los recibió Pablo, estos 39 latigazos, ¿no? Azotes con varas, lapidación, una lapidación que lo sacaron a rastras de la ciudad, y lo sacaron a rastras porque pensaban que estaba muerto. Naufragios, un largo día con su noche en alta mar, ¿no? Viajes continuos, el peligro al vadear los ríos, todavía hoy. Vimos en Tarso el Citno y muchos otros que en los montes Taurus, que estaban en nuestra ruta, ríos muy caudalosos, que no tenían, muchos de ellos, en algunos sí, que había puentes, porque los romanos, como sabéis, eran buenos ingenieros y construyeron extraordinarios puentes, ¿no? Incluso las legiones romanas lo hacían, ¿no? Que se lo digan a Julio César, y sobre todo que se lo digan a los que conquistaron en el Rin, ¿no? Precisamente por el puente inesperado que construyeron aquellas legiones de César. Estar expuesto a los bandoleros en los caminos, ¿no? Muchas veces viaja solo. Veremos que en estos viajes que vamos a recordar, pues bueno, en algunos de ellos tiene 2 compañeros, ¿no? Pero muchos de estos viajes los hizo solos. El hambre, la sed, el frío, la desnudez, el hecho, dice, de no poder a veces ni siquiera dormir. De modo que quería que tuviéramos bien presente esta imagen para empezar el recorrido hoy, ¿no? Y que no nos confundamos con nuestros maravillosos recuerdos de este verano, también muchas veces divertidos, ¿no? Sobre todo con nuestro guía local, ¿no? Que nos dio tantos momentos mágicos, ¿no? De risas imparables. Bueno, el primer punto que vamos a ver esta noche es Pablo como un viajero incansable, ¿no? Y como digo, es una consecuencia de este primer viaje, el que emprendió camino de Damasco.
Este fue el principal y gracias a él, pues, probablemente emprendió todos los demás. Giuseppe Barbaglio, un buen conocedor de la literatura paulina italiano, un buen biblista de la Asociación Bíblica Italiana, escribe un libro, Pablo de Tarso y los orígenes cristianos, y él dice: el genial teólogo y el vivaz escritor de cartas, así lo denomina, ¿no? Y yo creo que esta imagen que todos tenemos un poco, ¿no? La de ser un gran teólogo, un escritor que salieron de su pluma, de la suya o de la pluma de los que él dictara las cartas, como veremos precisamente en el próximo coloquio, que lo dedicaremos a los escritos, y bueno, pues nos sorprenderemos también de esto. Por ejemplo, en el final de la carta a los romanos, en el capítulo 16, cuando se está despidiendo Pablo, y dice en una apostilla en el versículo 21, y os saludo también yo, Tercio, que he escrito esta carta. Es decir, que he sido el amanuense, ¿no? El amanuense de la carta. O en la primera carta a los Corintios, que ocurre esto mismo también. Al final, Pablo firma diciendo: este saludo final es de mi puño y letra. ¿Qué puede significar esto? Este saludo final es de mi puño y letra. Pues que el resto no es de su puño y letra, ¿no? Que tenía un amanuense al que se dictaba, y que veremos el mes que viene, en febrero, el día 21 de febrero, veremos cómo esto explica muchos fragmentos de las cartas de Pablo, a veces incomprensibles, ¿no? En literatura se llama anacoluto, el término técnico, es decir, empieza el pensamiento y ¡pum!, se interrumpe porque el que está dictando se le va la cabeza. A mí me pasa muchísimo. Se le va la cabeza a otra cosa y la frase se queda sin completar, y tenemos muchos de esos textos. Bueno, lo veremos el 21 de febrero, que nos centraremos en las cartas. Y digo que esta frase de Giuseppe Barbaglio: Pablo es el genial teólogo y el vivaz escritor de cartas. Y podríamos pensar que es un hombre de despacho, que es un hombre de mesa camilla, o de como la tuviera, de piedra, ¿no? En donde escribe, piensa, hace teología y sobre todo, pues prepara todos estos grandes fundamentos de los misioneros itinerantes que predicaban, los catequistas. Pues ya vimos, es el primer teólogo, el primer escritor cristiano, al menos el primero del que tengamos lo que escribió. Tal vez alguien escribiera antes que él, pero de los escritos cristianos que tenemos, los más antiguos y los primeros son los de San Pablo. Y digo que es verdad y es posible tener esa idea de genial teólogo y vivaz escritor de cartas, pero no podemos pensar que esto hace que Pablo sea un hombre inactivo. Fue un hombre de acción, fue alguien que recorrió, veremos hoy, probablemente alrededor de 15.000 kilómetros. Se ha hecho todo este itinerario con las carreteras actuales, que son 3.600 kilómetros, daba más o menos, se ha añadido un 10% más, pensando en las calzadas, muchas de ellas que alargaban, las calzadas romanas que alargaban el camino y lo hacían diferente. Muchas sí que están todavía reutilizadas, sobre todo en Tierra Santa, en Israel, ¿no? Por ejemplo, la autopista que va desde el aeropuerto David Ben Gurión hasta Nazaret, hasta el norte, y Haifa, y Cesarea Marítima, y Acre, pues sigue paralela a la calzada romana que el imperio construyó, la Vía Maris, ¿no? que era el único punto de comunicación entre la zona de Mesopotamia y la zona de Egipto. Bueno, pues un hombre de acción. Alrededor de 15.000 kilómetros se calcula que caminó, es decir, la distancia de Valencia a cualquier punto de Australia o al Polo Sur. Esto es lo que recorrió en línea recta. De modo que no pensemos en un hombre de despacho, ¿no? A pesar de todo, pues ya hemos visto que encontró tiempo para todo. Dion Crisóstomo de Prusa, ya estamos familiarizados con él, porque entre las fuentes que citaba antes don Gonzalo,
estaban estas fuentes extrabíblicas, y este es uno de los historiadores. Él es contemporáneo de Plutarco, el que escribió las vidas paralelas, pone en paralelo una vida de un griego con la de un romano, que las va comparando, contemporáneo también de Tácito, de Plinio el Joven, es decir, de principios del siglo II y finales del siglo I después de Cristo, desde el año 40 al año 115. Él describe el mundo antiguo en sus discursos y, bueno, pues cuando uno lee esos textos y lee los caminos, pues se queda asombrado de cómo aquellos caminos son los mismos que San Lucas describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recorridos por el apóstol Pablo. De modo que bueno, pues todo esto le da también veracidad al relato y al recorrido, los lugares que visita. Ya hemos visto que la experiencia de aquel encuentro con Jesús cuando se dirigía a la capital de Siria, a Damasco, esa experiencia que normalmente se suele denominar como conversión, y que nosotros el mes pasado hablábamos de vocación, porque los relatos recogen todas estas características que los relatos bíblicos de vocación, en donde Dios tiene esta iniciativa de la llamada. Pero en cualquier caso, como muy bien recordaba también don Gonzalo al comienzo, mañana precisamente, y para la Iglesia la víspera es ya mañana, entonces estamos en la víspera de esta conversión de San Pablo, y bueno, pues todo nos está viniendo rodado. También empezábamos los coloquios el día de San Lucas, de modo que y hoy que vamos a hablar de los viajes, pues tendremos que ya idear el próximo, el último que hizo Pablo, del que hoy hablaremos también. Y hay un texto muy importante entre este viajero incansable, ¿vale? Este viajero incansable que recorre aquellos caminos y que suman tantísimos kilómetros como los que tenéis ahí en pantalla, y que nos hace recordar este texto de la primera carta a los Corintios. Porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Es algo así como lo que parece decirnos Lucas cuando nos cuenta esa experiencia, y nos la cuenta 3 veces, ¿no? Casi como diciendo, es que no tuvo más remedio que unirse al grupo de los seguidores de Jesús. Aquella experiencia de encuentro con el resucitado fue tan... le sacudió hasta tal punto por dentro que cambió por completo a este hombre. Ya digo, aquella experiencia no es fruto de sus estudios, no es fruto de su formación rabínica, no es fruto de la experiencia y del conocimiento de Dios que tenía, no es fruto de la interpretación de la ley que él hacía, sino que fue algo absolutamente inexplicable, como lo es la vocación. Algo absolutamente inexplicable, pero algo que te atrapa y que no puedes darte la vuelta, y que no puedes decir que no. De modo que esto nos hace comprender este texto de la primera carta a los Corintios. Y hay 2 hechos trascendentales que marcarán esta acción misionera de Pablo. Por un lado, el Concilio de Jerusalén. Se ha hablado tantísimo, ¿no?, de este acontecimiento. La Asamblea de Jerusalén, encontramos en los textos, lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo encontramos en el capítulo 2, esta vez no por la pluma de Lucas, que escribe los Hechos, sino por la misma de Pablo, que escribe la carta a los Gálatas, una de las más importantes y una en la que más fragmentos autobiográficos encontramos, ¿no?, en donde se deslizan de Pablo muchas de las ideas importantes que quería transmitir. Por un lado, ese concilio de Jerusalén y lo que provocó el concilio de Jerusalén. Es decir, ¿qué pasaba en la comunidad de Antioquía? Había mucha gente que no tenía raíces judías, ni formación judía,
ni procedía de la religión judía, pero quería unirse al grupo de aquellos judíos, que así se les llamaba, todavía no cristianos, de aquellos judíos nazarenos, querían unirse a ellos. Y en Antioquía decidieron, vale, pues que se unan a nosotros y basta con que se bauticen, ¿no? Aquello provocó un altercado que fue más que un altercado, ¿no? De hecho, en teología hablamos del conflicto de Antioquía, ¿Basta bautizarse? ¿O además de bautizarse hay que circuncidarse también? Porque claro, esto además era una cuestión, tampoco vamos a entrar hoy de lleno en ella, porque es una cuestión teológica, lo haremos en los coloquios, no sé si es en el del mes de abril o en el del mes de mayo, en donde nos pararemos a hablar un poco de las consecuencias de esto, ¿no? Un judío no podía sentarse a la mesa con alguien que no fuera judío, es decir, con alguien que no estuviera circuncidado. Pero claro, si en aquella comunidad de Antioquía la mitad de los miembros de la comunidad estaban circuncidados y la otra mitad no lo estaban solamente bautizados, y la Eucaristía se celebraba alrededor de una mesa, bueno, pues saquemos las consecuencias. Hablaremos de ello. Y el segundo hecho es el encontronazo con Pedro en Antioquía de Siria, ¿no? Encontronazo inicial que se convirtió luego en una aceptación de la práctica que estaban teniendo por parte de Pedro, que había venido a poner orden, había venido de Jerusalén a poner orden en aquella comunidad de Antioquía, y bueno, pues en vez de poner orden, se acopló a él, ¿no? Y Santiago, el llamado hermano del Señor, que había quedado al frente de la comunidad de Jerusalén, no podía dar crédito a lo que llegaba a sus oídos, y enseguida mandó emisarios para comprobar si era cierto esto que decían, ¿no? Y claro, cuando llegaron los emisarios de Santiago, nos dice Pablo, lo leeremos, que se pusieron a disimular, ¿no? Los judaizantes se pusieron a disimular, como si no quisieran juntarse con nosotros, ¿no? Y Pablo se levantó y les llamó delante de todos hipócritas. Bueno, pues esto podéis pensar que fue un encontronazo en toda regla, ¿no? Bien, el segundo punto que nos centraremos hoy son las visitas de Pablo a Jerusalén. No mucho después de su conversión, marchó a Arabia, como leímos en la carta a los Gálatas, ¿no? Es extraño que San Lucas no diga nada de ese viaje en los Hechos, ¿no? Pero vimos muchos datos, incluso datos históricos, que nos hacían pensar en el rey Aretas IV, Filopatris, en la Transjordania, precisamente un nabateo, ¿no? Probablemente allí por la zona de la actual Petra. Desconocemos el propósito de aquel retiro, como lo llaman algunos, un retiro inicial de Pablo antes de anunciar el Evangelio, y la posterior marcha a su tierra, a Tarso de Cilicia, lugar en donde también estuvimos. A su regreso de Arabia, probablemente en el año 37, pasó 3 años en Damasco. Algunos historiadores afirman que durante ese periodo Pablo tuvo relación con los esenios. Los esenios es esta comunidad de monjes judíos que vivía en Qumran. Seguro que todos sabéis, os suenan esas palabras de Qumran, porque allí entre 1947 y 1951 tuvieron lugar unos descubrimientos, probablemente los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, y que cambiaron por completo el rumbo de los estudios bíblicos, ¿no? El rumbo y tantísimas cosas, ¿no? Porque solamente voy a dar un dato importantísimo. En 1946, un año antes de aquellos descubrimientos, el texto más antiguo que los cristianos tenían de los textos bíblicos era un códice medieval, que conocemos con el nombre de el Códice de Leningrado, un códice del año 1099, del siglo XI, ¿no? Esta era la copia más antigua de la Biblia, siglo XI después de Cristo. 1947, al año siguiente, la Cueva 4, en donde se encontraron
la inmensa mayoría de aquellos manuscritos, se encontraron manuscritos bíblicos del siglo III y II antes de Cristo. Imaginaros el salto atrás en el tiempo. Desde el siglo XI después de Cristo hasta el siglo III, 11 hasta el 1, y luego 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo. Casi 1400 años, 1500 años más antiguos los textos. Bueno, algunos dicen que Pablo no tuvo contacto con los esenios. Lo cierto es que hoy que conocemos muy bien ese mundo, precisamente por la publicación a finales de los años 90 de los textos, precisamente por un español, Florentino Martínez García, un español que, como veis por los... se está agotando la batería. Como veis por los apellidos, Martínez García, pues no tiene nada de sospechoso, y su nombre menos, ¿no? Sin embargo, pues él es el director, todavía hoy, del Museo de Qumran en Eindhoven, en Holanda, ¿no? Que posee unos fondos extraordinarios, y a él se le encargó el estudio y la edición de la Cueva 11, y lo que hizo fue editar todos los textos y traducirlos, ¿no? Poder leer estos textos, y el español fue una de las primeras lenguas, junto con el hebreo y el alemán, en la que pudimos leer los textos, pues nos hace conocer mucho este mundo de los esenios, y era un mundo que estaba muy cercano. De hecho había salido de una misma familia, de los Hasidim, de donde salen 3 troncos, los fariseos, los esenios y los celotas. Por lo tanto, bueno, pues tampoco es descabellada aquella idea de que muchas de las doctrinas de Pablo fueran cercanas a las doctrinas de los esenios. Bueno, vamos a saltar unos cuantos puntos. Nos centramos en este Pablo como hombre del Evangelio. Todo esto son preámbulos para comprender los viajes, ¿no? Sin ellos, pues un poco el viaje que emprende, los viajes que emprende, no los podemos entender, ¿no? Y en las cartas una y otra vez muestra cómo la predicación del Evangelio, el mismo texto que hemos leído antes, era una necesidad imperiosa que sentía como una obligación, es decir, algo a lo que no podía renunciar, ¿no? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! El contenido de su mensaje es el mismo que ha transmitido la tradición de los primeros testigos, el anuncio de la muerte y la resurrección. Y por esto digo que no era algo que se podía deducir, era algo impensable lo que le sucedió camino de Damasco, porque él se puso a perseguir a aquel grupo porque anunciaban que el Mesías era un crucificado. Y esto, según la ley judía, era una absoluta aberración. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 23, leemos: maldito el que cuelga del madero. Por esto, lo que comienza la carta a los Corintios, que comienza diciendo precisamente esto, ¿no? Nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. ¿Escándalo por qué? Pues porque era una muerte maldita, por decirlo de alguna manera. Ahorcados, empalados, crucificados. ¿Cómo pueden decir estos seguidores del profeta Galileo que él es el Mesías, él que ha muerto resucitado, que ha muerto crucificado? Y lo segundo, la resurrección. El grupo predicaba la resurrección gloriosa de Jesús de entre los muertos, y los judíos, la inmensa mayoría de ellos, creía en la resurrección de los muertos. Pero, ¿cuándo tendría lugar esa resurrección de los muertos? ¿Al final de los tiempos? ¿Habían llegado? No. ¿Estamos vivos? Era imposible. Los tiempos finales no habían llegado. Los muertos resucitarían el último día. ¿Qué estaban diciendo? ¿Que alguien, Jesús de Nazaret, había resucitado ya de entre los muertos? Esto le puso en camino, ¿no? Convencido de que aquello podía hacer desmoronarse los fundamentos, ¿no?, de la fe que él veneraba. Y si vemos comienzo de la primera carta a los Corintios: nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad, creo que lo tengo aquí,
necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Hasta el arte cristiano nos muestra lo que tardó en ser representada la cruz, ¿no?, en aquellos primeros momentos, ¿no? Y sin embargo, el pez, ¿no?, que era a su vez esta confesión de fe, nos mostraba. Y si esto lo dice en 1 Corintios, es también en esa carta, 1 Corintios, en el capítulo 15, en donde hace todo un capítulo dedicado a la resurrección. Han llegado a mis oídos que algunos de entre vosotros andan diciendo por ahí que los muertos no resucitan. Bueno, pues sabed que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, que comienza con unos versículos. Os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí. Son los versículos del 3 al 5. Que Cristo el Señor murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que se apareció, y las enumera estas apariciones. Primero a Cefas, después a más de 500 hermanos, a María, después por último a mí, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, para nuestra salvación. De modo que, ¿qué le pasó camino de Damasco, que le hizo cambiar tan de repente por dentro, ¿no?, y decidir ser no perseguidor, sino seguidor de Jesús? La estrategia misionera de Pablo, y aquí ya entramos de lleno en los viajes, ¿no? Os he puesto, y lo he llamado, permitidme el término, ¿no?, que tal vez no es nada teológico, ¿no?, pero que cuando uno mira los itinerarios, pues casi piensa en esto, en una estrategia medida, pensada, dialogada, con un antes y un después, primero esta ciudad, después esta otra. Cuando uno ve los lugares que va a recorrer y las ciudades que visita y los centros neurálgicos de conexiones imperiales, tanto por tierra como por mar, del Imperio Romano, se da cuenta que detrás hizo que aquel Pablo, misionero, no se lanzara a la calle a tontas y a locas sin saber a dónde ir. Aquello, estoy convencido, estaba muy, pero que muy pensado. ¿A dónde dirigirme primero? Lo primero, si podemos sacar una especie de claves estratégicas, ¿no? Se trató de una misión exclusivamente urbana. Y esto es muy, pero que muy importante, porque es el gran cambio que tiene lugar con Pablo. Se pasa de un mundo rural, en las fronteras de Palestina, y de habla aramea, a un mundo urbano. Y no únicamente a un mundo urbano, sino a un mundo de las principales ciudades del imperio, de habla griega, ¿vale? Y esto fue probablemente una de las claves. Hay uno de los grandes estudiosos del mundo de San Pablo, James Dunn, que ha escrito una trilogía reimaginando los orígenes cristianos, ¿no? Él es un pastor anglicano, ya jubilado, y que ahora pues nos está regalando unos libros extraordinarios. Y él habla de este hecho, ¿no?, de este hecho que también los sociólogos del cristianismo primitivo ponen de relieve, cómo este cambio del mundo rural al mundo urbano hizo que el grupo de repente se multiplicara muchísimo, ¿no? El segundo dato, se escogía como centro misionero una gran ciudad, y a partir de ahí irradiar el cristianismo, ¿vale? Y esto lo encontramos en Corinto, lo encontramos en Éfeso, con iglesias satélites, ¿no?, que estaban en la periferia. La iglesia de Céncreas, ¿no?, el puerto oriental de la provincia romana de Acaya, allí en Corinto precisamente. Las comunidades de Colosos y de la Odisea estaban en los alrededores también de Éfeso, algunas de ellas también
pasamos muy, pero que muy cerquita y las recordamos este verano. Se trataba de ciudades en donde normalmente no había llegado el anuncio del Evangelio. No siempre esto era así, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que no le gustaba nada cuando esto no era así. Porque decía que ya habían sido evangelizados y a veces no con un mensaje como el que él pretendía mostrar, ¿no? Por ejemplo, os leo en la carta a los romanos el final. He puesto además todo mi ahínco en anunciar la buena noticia donde aún no se había pronunciado su nombre. No quería construir sobre cimiento ajeno. Romanos 15, 20. De modo que lo tenía muy claro, ¿no? Y bueno, pues imaginar cuando llega a Corinto y empieza y se encuentra con aquel jaleo y dice, unos son de Cefas, unos son de Apolo, unos... Y él dice, todos somos de Cristo, ¿no? Esto nos lo podía decir hoy también. Bueno, el cuarto punto, ¿no? Pretendía hacer llegar el anuncio evangélico a Oriente y a Occidente, ¿no? Y a todos sin exclusión de ningún pueblo, superando las barreras que entonces dividían a la humanidad, griegos y bárbaros, paganos y judíos, hombres y mujeres. Y recordad ese texto, ¿no? Ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, pagano ni creyente, ¿no? Todos somos uno en Cristo. Bueno, no voy a hacer otras alusiones a algunas prácticas, ¿no?, que estaban habituados muchos de los destinatarios del mensaje. Y el último, la última clave de esta estrategia misionera que he querido reseñar, su proyecto misionero preveía la reconciliación de circuncidados e incircuncisos, es decir, de creyentes en Jesús de tradición judía, de raíces judías y que habían practicado el judaísmo y vivido la religión judía previamente, como el mismo Pablo, e incircuncisos, gente que provenía del paganismo o del mundo de los misterios órficos y de los ritos griegos, ¿vale? Mañana hablaremos un poquito de eso en la facultad de los dioses griegos y del Dios de Israel, que llega un momento en que habla también esta lengua de los dioses, ¿no?, con la traducción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Pretendía reconciliar los dos mundos, no la exclusión de los judíos en favor de los paganos. Y esto es importante también recordarlo. Y bueno, en cualquier caso, serán temas que trataremos más adelante, en abril y en mayo, en donde nos centraremos en los resultados de este concilio de Jerusalén. Y ahora ya sí, vamos a recorrer brevemente estos viajes que hemos hecho, ¿no? No hay duda de que estamos ante la cuestión más discutida de la historia de Pablo, que es la cronología de sus viajes. Si uno ve varios manuales de historia, cada uno da su propia cronología. Yo también he dado la mía. Y quiero decir que bueno, pues es la cuestión más discutida, la de fechar, datar sus viajes. No es una cuestión indiferente, y no lo es por esto que os pongo ahí. De ella va a depender algunas cosas importantes. La datación de sus cartas. ¿Cuándo escribe esta carta? ¿Qué hizo después de este viaje? Y antes de este otro. De modo que no es una cuestión indiferente. La datación de sus cartas va a depender de ella. La duración que separa una carta de otra. Esto también es un hecho muy importante. Influye sobre el espinoso y debatido problema de la evolución de su pensamiento. ¿Pablo ha evolucionado en el pensamiento que se deduce de sus cartas? ¿O estas ideas que parecen ajenas a su pensamiento inicial no son fruto de su evolución, sino fruto de una segunda mano que ha añadido algo a alguno de sus textos? Bueno, no existe unanimidad a las respuestas de todas esas preguntas que en algún momento haremos, ¿no?
Estos viajes abarcan el periodo comprendido entre el año 46, recordad su camino de Damasco, 36, pero pasan aquel retiro en Arabia, después aquellos 14 años, bueno, hacia el año 46 hasta el año 58, que va a ser la etapa más activa de la vida de San Pablo. Si hablamos de 3 misiones como hacemos, el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, don Gonzalo también el otro día, y yo, y en nuestra peregrinación, el primer viaje, nuestro itinerario es un trocito del primero y del tercero, el que no hemos visto es el segundo, el que queremos hacer es el último, el cuarto, del que hablaremos hoy también. ¿San Lucas nos miraría? ¿San Pablo nos miraría? Yo hice un primero, segundo, tercero y un cuarto viaje, es decir, esto ha sido fruto de la historia posterior y de la teología posterior, que ha tratado de reunir estos itinerarios y de hablar de la primera misión en Europa, la segunda misión en Turquía, en Asia Menor, etcétera, etcétera. De modo que San Lucas en los Hechos y San Pablo en las cartas se quedarían un poco perplejos mirándonos con cara extrañada, ¿no?, de que habláramos de estos viajes. Primer viaje misionero. Lo tenemos en este texto, en estos capítulos, capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sus compañeros de viaje, son compañeros de viaje, Pablo, Bernabé y un tal Juan Marcos. Bernabé parece que es el líder de este primer viaje. Juan Marcos, probablemente su primo, que a mitad de camino se vuelve, ya veremos, ¿no? Algo que desde luego no le gustó nada a San Pablo, ¿no? Ya no volvió a ir con él. No sabemos si por esta razón o por otras razones, ¿no? Y un interrogante, ¿es este tal Juan Marcos el autor del Evangelio más antiguo? Este que llamamos Evangelio según San Marcos, y que tras haber abandonado la compañía de Pablo se unió a la compañía de Pedro, y aquel evangelio, como muchas de las más antiguas tradiciones de la teología cristiana, querría ver, ¿no?, detrás de la pluma de Marcos, pues la voz del príncipe de los apóstoles, como le llama un testimonio que recoge el obispo de Cesarea Marítima, Eusebio de Cesarea, que en la primera gran historia de la Iglesia, si le quitamos este honor a San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, la primera historia de la Iglesia, o así denominada, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, recoge el testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, allá por el año 120, y en donde habla precisamente de esto, ¿no?, de cómo Marcos, que no anduvo con Cristo, pero que sí lo hizo con el príncipe de los apóstoles, y que escuchó, el príncipe de los apóstoles se refiere siempre en las fuentes cristianas primitivas a Pedro, a Cefas, a San Pedro, ¿no? Sí que anduvo con él y escuchó su predicación en Roma, y la habría puesto por escrito en este evangelio. Allá por los años 45 al 49. Y ahí tenéis el itinerario que os voy a dejar, que os recreéis en él, ¿vale? Como veis, algunas de esas ciudades las hemos visto, tienen otro nombre, ¿no? Tarso tiene el mismo, Iconio, que actualmente es Konia, Antioquía, Antaquia, ¿vale?, donde también estuvimos, y, como no, en la Capadocia, que vimos hasta desde las alturas, ¿no?, cuando subimos en globo. Bien, parten los territorios evangelizados, son estos que tenéis ahí, parten del puerto de Seleucia, en Antioquía de Siria, llegan al puerto de Salamina, que era la parte oriental de la isla de Chipre, la veis ahí abajo, y llegan a esa parte oriental, atraviesan la isla caminando, la atraviesan de parte a parte y llegan a Pafos, en la parte occidental. Allí se encuentran con el mago Bar Jesús, que queda ciego. El procónsul Sergio Paulo les escucha y a la vista de los prodigios se convierte, ¿no? Dejan Chipre y entran en el continente por Perge, lo veis ahí, abajo en el continente ya, en la zona de la antigua Asia Menor, veis en la flechita, Perge, ¿vale? La zona de Asia Menor es la actual Turquía, todo esto es la actual Turquía, ¿vale? La
antigua provincia de Asia Menor del Imperio Romano. Siendo Perge de Panfilia, que está en esa costa sur de Asia Menor, la primera ciudad que pisan, aunque no predican aquí, probablemente por una enfermedad de Pablo de la que no se dan muchas noticias. Y es aquí, en esta ciudad, donde Juan Marcos les abandona y regresa a Jerusalén. Después regresaron a Perge, hasta Perge, embarcaron en Atalía con dirección a Antioquía de Siria, ¿vale? Antioquía de Siria es esta otra, esta es Antioquía de Pisidia, la veis aquí arriba, y esta es Antioquía de Siria, que ya no está en la frontera de la actual Turquía, sino en la frontera de Siria, que hace frontera con Turquía. Y bueno, desde Perge, Pablo y Bernabé siguieron el viaje tierra adentro, hacia las ciudades del sur de Galacia, que también visitamos. En Antioquía predican el sábado en la sinagoga, anunciando la resurrección de Jesús. Vuelven al sábado siguiente, serían rechazados entonces, y son expulsados de Pisidia. Entonces se dirigen a Iconio, la ciudad de Iconia, donde también estuvimos. Permanecen allí largo tiempo hasta que descubren una conspiración contra ellos. Querían matarlos, y se marchan hacia el sur y bajan a Listra, la ciudad que tenéis aquí. Llegan a Listra, donde Pablo cura a un paralítico de nacimiento. Fijaros que es tan importante todos estos hechos que cuenta San Lucas en la segunda parte de su obra. La primera parte, que es el Evangelio, el tercer Evangelio, ha contado la predicación, la proclamación de la buena noticia por labios de Jesús y las acciones que Jesús protagoniza, las acciones curativas, ¿no? Y en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas va a relatar esto mismo. En labios de los apóstoles va a mostrar esta buena noticia que ha tenido un cambio grandísimo. No se limitan a repetir lo que Jesús había dicho, sino que a quien predican es a Jesús. Es decir, no predican solo el reino de Dios que predicó Jesús, lo predican, pero sobre todo, y la teología habla de esto diciendo que el predicador, Jesús de Nazaret, se convirtió en el predicado, en el centro del mensaje. Bueno, pues, y lo vemos curando a un paralítico de nacimiento, y ante tal prodigio la gente los aclama como dioses, ¿no? Queriendo incluso ofrecerles sacrificios, pero Pablo y Bernabé se oponen. Algunos intransigentes venidos de Antioquía los lapidan, y Pablo tiene que ser sacado a rastras de la ciudad, creyendo que lo habían matado, ¿vale? A pedradas, evidentemente. Vuelven sobre sus pasos, Listra, Iconio, Antioquía, alentando a los discípulos a la fe. Atravesando Pisidia, llegan a Panfilia, bajan después a Atalía, se embarcan de nuevo hacia Antioquía de Siria, desembarcan en el puerto de Seleucia, el mismo lugar en donde habían comenzado el viaje. Bueno, el relato de los hechos está muy sintetizado en el texto de Lucas. En los demás viajes, que veremos enseguida, bueno, aquí en este primer viaje está también el concilio de Jerusalén, porque llegan a Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, la comunidad está en conflicto con el judaísmo ortodoxo, ¿no? Y llega el momento de la ruptura. Había habido una reunión probablemente en Jamnia, Yabne en hebreo, en donde los rabinos más importantes se reúnen para pensar qué hacer con los judíos nazarenos, es decir, con los seguidores de Jesús, es decir, con los que después se llamarían como nos llamamos hoy, ¿no? Y en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas dice precisamente esto. Fue allí, en aquella ciudad, está hablando de Antioquía, donde por primera vez el grupo de los creyentes sería denominado con el nombre de cristianos. Bueno, tiene lugar ese incidente de Antioquía que os he contado, que tiene que ver también con los alimentos, lo que podían comer, lo que no podían comer. Basta leer el capítulo 11 del libro del Levítico para saber todos estos alimentos, no solamente los alimentos, puros e impuros, sino
cómo había que cocinarlos. No ya bastaba con tomar determinados alimentos, sino también con cocinarlos de una determinada manera. Bueno, el segundo viaje misionero, que lo encontramos en los capítulos del 15 al 18, 15 versículo 40 hasta el 18 versículo 22, los compañeros de viaje son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y aquí es curioso, en los textos de los Hechos de los Apóstoles, porque está lo que llamamos las secciones nosotros, las llamamos así, ¿no? Secciones nosotros. ¿Por qué? Porque San Lucas cambia el tiempo del verbo en el que narra y deja la tercera persona del singular, él, entró, fue, refiriéndose a Pablo, entró en la sinagoga, habló de esto, y utiliza la primera persona del plural. Fuimos a la ciudad, nos embarcamos, recorrimos, atravesamos la isla hacia el otro lado. Les llamamos esa sección nosotros, en donde desde luego San Lucas ya no habla solamente de oídas, sino que probablemente es un testimonio autobiográfico que recoge en el texto los años probablemente 49 y 52, y ahí tenéis el segundo viaje, que como veis este segundo viaje, que también toma parte evidentemente de Palestina, que la tenemos aquí abajo, Jerusalén, muy cerquita del Mar Muerto, con Belén, que está al lado, Cesarea, ya al norte, arriba de Tel Aviv, y dirigiéndose hacia el norte de Israel, hacia el extremo norte, San Juan de Acre, que es el último bastión de los cruzados, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a mitad de camino Cesarea Marítima, un lugar extraordinario que en tiempos de Jesús era la residencia del gobernador romano, por ejemplo Poncio Pilato. Como veis, se parte de allí porque Pablo había sufrido también prisión, como la sufrirá en el último viaje, lo veremos, en el norte, Salamina, Antioquía, Tarso. Fijaros, este es el viaje de ida, ¿veis la flechita de ida? Y luego ya se adentra cruzando precisamente aquel canal que atravesamos por el Bósforo, ¿no? En donde a un lado teníamos Asia, ¿no? Y en el otro lado teníamos Europa, que es lo que tenemos precisamente al cruzar a la otra ribera del mar, en donde ya nos encontramos con el territorio de Grecia. Filipos, Macedonia, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, ¿vale? Y luego, ya de regreso, ciudades en donde también estuvimos, en algún momento pertenecen a la Hélade, ¿no? En otros momentos a esta Asia Menor, posteriormente en la provincia romana, ¿no? Y luego el embarque, ¿no? Pablo se negó a llevar consigo a Juan Marcos, y en su lugar tuvo como compañero a Silas. En algunos textos, en vez del nombre Silas, lo traducimos por Silvano, pero se trata de la misma persona. Partiendo de Antioquía, Pablo se encaminó a través de Siria y Cilicia a las ciudades del sur de Galacia, que hemos visto, Derbe y Listra, donde tomó como compañero a Timoteo, que también nos suena, por las cartas dirigidas a él. Después de allí atravesó Frigia, dirigiéndose al norte de Galacia, Pesino, Ancina y Tabio, donde fundó nuevas iglesias. De Galacia pasó hacia Misia y Tróade, donde se le unió Lucas, ¿vale? Ahí estamos ya en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, y cuando hablamos de este texto lo denominamos el diario de Lucas, ¿vale? Porque ahí es donde cambia a estas llamadas secciones nosotros. Las etapas que según Lucas recorrió Pablo para ir de Filipos a Tesalónica son las mismas que recogen estos itinerarios de los que nos hablaba antes Dion Casio, y que están en todas las rutas, y que recoge también el geógrafo griego Estrabón, ¿vale? Que hace también toda una descripción geográfica extraordinaria de aquellos lugares. Aunque el camino fuera llano y en línea recta, excepto el tramo final hasta Tesalónica, las distancias eran excepcionalmente largas. Algunos
de estos que han hecho esta contabilización de los kilómetros recorridos, decían que las etapas eran etapas dobles, ¿no? Que los caballos tenían que descansar 2 veces, cuando lo normal era que lo hicieran en una única etapa y cambiar de caballo y seguir otro, pero era imposible hacer aquellas etapas en un único tramo con un único caballo. Después marchó a Corinto, una de las ciudades más importantes del Mediterráneo. No voy a entrar hoy en esta ciudad porque la veremos el mes que viene, porque va a ser la estrella. Tenemos solamente lo que llamamos la primera carta a los Corintios y lo que llamamos la segunda carta a los Corintios, pero tenemos evidencias dentro de esos textos que a los Corintios les escribió más cartas. Bueno, el 21 de febrero, bueno, un adelanto solo, en el capítulo 5 de lo que llamamos la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, leemos: en la primera carta que os escribí, y esto es en la primera carta a los Corintios, ¿no? De manera que es evidente que hay una Corintios 0, o como queramos llamarle, ¿no? O que lo que llamamos primera carta a los Corintios no es la primera carta que el apóstol escribió a aquella comunidad. De modo que hablaremos de Corinto el mes que viene. Allí vivió con Áquila y Priscila, estos judíos que habían sido expulsados por el César Claudio. Y hay también fuentes extra bíblicas. El historiador Suetonio, el historiador romano Suetonio, tiene una obra extraordinaria que se llama La vida de los 12 Césares. Y bueno, pues allí, al contar la vida del César Claudio, cuenta esta expulsión de los judíos de Roma, que parece ser que eran sobre todo judíos nazarenos. Y hacia comienzos del año 51, San Pablo escribirá el primer texto, que es el primer escrito cristiano, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el año 51. Y con esto llegamos y terminamos. Llegamos al tercer viaje misionero, relatado en los capítulos 18 al 21 de los Hechos de los Apóstoles. De nuevo, como compañeros de viaje, Pablo, Timoteo, un compañero nuevo, Tito, Lucas, que también le había acompañado, y otros varios en diferentes tramos. Estamos en los años 54 y 57, del 54 al 57. Y ahí tenemos el tercer viaje. Gran parte de este recorrido también lo hicimos, excepto esta zona europea, ¿no? Dejando Antioquía, Pablo viajó por tierra a través del norte de Galacia y Frigia hasta Éfeso, lugar en donde contemplamos aquella ciudad magnífica que todavía está medio en pie, ¿eh? Un teatro, una calzada, un foro, un cardo extraordinario con columnas. Bueno, extraordinaria ciudad. La capital de Asia se convirtió en el centro de su actividad misionera y desde luego en una ciudad importantísima para las comunidades cristianas. Tampoco lo trataremos hoy, ¿vale? Pero va a ser muy importante, lo veremos el 21 de febrero, porque allí habrá probablemente una comunidad que tiene como líder espiritual a San Juan, una comunidad que tiene como líder espiritual a San Lucas y una comunidad que tiene como líder espiritual a San Pablo, ¿no? De modo que tendríamos 3 parroquias, ¿no? O ya todo un arciprestazgo, ¿no? No sabemos quién sería el arcipreste de los 3, pero una ciudad muy, muy importante en los orígenes cristianos, a la que se van a dedicar escritos importantísimos como el cuarto evangelio, Evangelio según San Juan, el tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles, Evangelio de Lucas, y algunas de las cartas de Pablo, desde luego la que escribe también a los Efesios. Y por último, y ahora sí, terminamos, su último viaje. Este es el que soñábamos con hacer, ¿no? En algún momento. Es el viaje a la espera de la ejecución, ¿no? Se cuenta en los capítulos finales del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 25 al 28. Los compañeros de viaje son Lucas y un tal Aristarco, del que no sabemos demasiadas cosas. Estamos hacia el año 60 y estamos en los últimos años de Pablo, que sabemos que muere durante la persecución de Nerón. Y la persecución de Nerón tuvo lugar entre la primavera del 64 y el invierno del 68. De manera que, bueno, pues estamos en estos años, ¿no?
Claro, un viaje ideal sería salir de Cesarea Marítima, ir a la isla de Chipre, de la isla de Chipre ir a la isla de Creta, de la isla de Creta ir a la isla de Malta, de la isla de Malta ir a la isla de Sicilia y de ahí llegar al continente, la costiera amalfitana, Nápoles y Roma, ¿no? Bueno, don Gonzalo, tenemos que soñar con algo de esto. Soñar es gratis. Pero tal vez acortando un poco las islas, tal vez dejándonos Chipre, tal vez dejándonos Creta, tal vez dejándonos Malta y hacer el último tramo. Sicilia, la costiera amalfitana, Nápoles y Roma, ¿no? Bueno, esto es un viaje más factible, o a lo mejor con Malta también, no sé. Ahí es cuestión de sentarnos. Pues seguro que Sicilia es para quedarse allí. Bueno, dos palabras sobre este final y ya dejamos un espacio abierto, aunque bueno, lo principal, no, tampoco quiero decir muchas cosas porque esto quiero guardarlo para el último coloquio, porque es la muerte de Pablo. Está relatada en estos últimos capítulos de los Hechos, del 25 al 28, con el enigma que ya hablamos en el primer coloquio, en el que San Lucas, que ha estado contándonos con tanto lujo de detalles los últimos días de Pablo, de repente no dice ni una sola palabra de la ejecución. Y tendremos que acudir a unos viejos amigos, Tecla. Estuvimos en su iglesia, magnífica. Allí don Gonzalo pronunció una homilía conmovedora. Estábamos todos llorando. Él también. Y bueno, pues hay un escrito magnífico, apócrifo, los Hechos de Pablo y de Tecla, que nos contarán este final y nos pondrán los pelos de punta. Así es que hoy no voy a decir nada de esto. Y dejamos abierto el diálogo si queréis, simplemente diciendo lo que veremos el próximo mes. Pablo, ¿es verdad que fuiste el primero en poner por escrito la buena noticia de Jesús de Nazaret? Bueno, decir algo, veremos algo de los años oscuros. Es decir, si el primer escrito de Pablo es en el año 51 y Jesús muere en el año 30, ¿qué pasó en la década de los 30 y de los 40? ¿No hay ningún escrito? ¿De verdad que no lo hay? ¿O podemos...? Bueno, hablaremos de eso. ¿Son tus cartas los primeros escritos cristianos? ¿Por qué elegiste este modo de comunicarte? Háblanos un poco de ellas. Lo cierto es que su lectura no resulta nada fácil, ¿no? Todas las cartas que figuran a tu nombre son de tu puño y letra. ¿Puedes darnos un poco de luz sobre este particular? Bueno, pues este será un poco el avance de lo que vendrá el 21 de febrero y el avance del sueño del verano, o de cuando llegue. Del sueño del verano o de cuando llegue. Bien. Bueno, hay que ir planteándose. Hay que ir planteando. La verdad es que hay que ir planteando ya, pues, esa píldora, ¿eh? O esa cápsula que nos puede llevar desde Sicilia, que hay mucho que ver. No solamente está la Sicilia cristiana, sino la Sicilia griega filósofa. Más arte griego que en Atenas. Mucho más. El Valle de Agrigento, el Valle de los Templos de Agrigento es algo, es una de las maravillas para mí que he visto en mi vida. Y después llegar a Roma, la gran Roma, que se necesitaría allí para llegar a Roma, pues un montón, pero tenemos que elegir, ¿no? Entonces, bien, hay que hablar de esto, lo pensamos, ofrecemos algo y ya está. Lo que sí que es, me parece muy importante una idea que hoy don Ricardo ha señalado, ¿no? Y es, los viajes no son porque sí. Y hay una estrategia, pero vinculada a la misión y a la vocación. A la vocación de Pablo y a la misión. Bajo, digamos, nosotros predicamos a Cristo.
que es la sabiduría de Dios. Para algunos escándalo, para otros locura y necedad. Tal vez en nuestro mundo actual, si pusiésemos una estrategia aquí vino, de decir, vamos a visitar esta calle, esta casa, esta finca, aquella finca, ¿dónde nos sentaríamos? ¿Dónde empezamos? En la plaza de San Juan de Vilarrasa, perdón, de Don Juan de Vilarrasa, empezamos por la plaza del Collado, que no nos pertenece, empezamos por la plaza del Mercado, que nos pertenece, subimos arriba hacia San Vicente. ¿Dónde vamos? Por ejemplo, que ya están convertidos. Es decir, pensad vosotros, en mi pueblo, yo, Dayero de Monfelipe, si tuviera estratégicamente que presentar a Cristo como sabiduría de Dios, a Cristo clavado en la cruz, y vengo de un pueblo donde se sabe lo que es vivir bajo el signo de la cruz y el Cristo clavado a la cruz. Si tuviese que empezar por mi pueblo, ¿por dónde empezaría? Pablo se dirigió a los suyos primero, pero no se quedó ahí. Pablo se fue a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. Para nosotros Cristo era el loco, un loco que muerto en madre, necedad, un escándalo para un judío. Tal vez provocásemos escándalo en nuestros hermanos creyentes. No sé, pensad esto. Gracias. De corazón. Sé que es tarde, sé que son menos 20, hemos intentado apurar, pero os tengo que decir una noticia, ¿vale? Para el día 19 de febrero, domingo, tenemos una especie de convivencia en la iglesia de los Santos Juanes. Convivencia parroquial que se puede ampliar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque nos vamos a visitar el pueblo de mi pueblo natal, el pueblo natal de Teresa, mi catequista, y empezaremos allí con una misa. Después veremos el Museo de Nino Bravo. Después estaremos un rato paseando por el pueblo, exacto, comeremos allí y también lo más importante es que van a hacer una especie de music hall que ya hicieron y es el Via Crucis. El Via Crucis. El que hizo el musical 33, si os acordáis, pues ese está allí, ese día. Y ese día no, y hay más días. Os lo digo por si os interesa, pues que habléis con don Victoriano Moreno, ¿vale? Y os apuntéis. No sé lo que valdrá, sé lo que vale, sé que vale la entrada al Music Hall 5 euros, ¿vale? Lo demás no tengo ni idea. Si somos 16, 20, si somos 60, con un autobús. Si os interesa veniros, pues nada. 2 autobuses. 2 autobuses. No sería la primera vez que lanzásemos eso. La primera vez que fuimos a Tierra Santa con Ricardo Lázaro, fuimos con 2 autobuses. Y todo salió muy bien, gracias al buen hacer de la gente del Palmar, que tiene un buen hacer. Siempre ha tenido un buen hacer y sabe también del Cristo clavado, que vive en salud, además vive en salud, ¿vale? Para los dos, pobres. Bueno, pues nada, si os queréis venir y apuntar, bien, y si no, también si estáis interesados en ya en ese viaje que vamos a proyectar para este verano,
Sicilia, posiblemente. El primero lo dejaremos, ¿no? Sí, Sicilia. Haremos Sicilia, Pozzuoli, Nápoles y probablemente ¿vale? Sicilia hay mucho que ver, aquí por lo menos una semana nos tiramos. Sicilia es extraordinario. Habrá que pensar en 12 días. Sí, sí. Ojo. Oye, es una cosa, no lo gastéis todo, porque dentro de 2 años volvemos a Jordania y a Jerusalén, ¿eh? Eso es importante. Bueno, gracias por vuestra asistencia, buenas noches y gracias por dedicarlo.